Tarde y la verdad que nos sentimos privilegiados. Yo, en lo personal, siento gran respeto, admiración por el dirigente, líder político con el que vamos a conversar ahora. Tenía tiempo de que no lograba una entrevista con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Pero lo primero en la vida es ser paciente, que con la paciencia usted lo logra todo. Buenas tardes, doctor. Un grato placer conversar con usted. El placer es mío, ese grupo de amigos tan apreciados. Gracias por eso. Un abrazo a todos. Gracias. Bien. Bueno, doctor, el tema obligatorio es el tema de la operación Calamar. Ya yo no sé ni si pulpo, calamar o qué. Operación Calamar. Los encartados en este asunto, todos funcionarios de alto nivel del pasado gobierno de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Se quiere o se argumenta que esto es un tema político con el propósito de hacerle daño al Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría conocer su evaluación sobre este tema. En primer lugar, estamos frente a un hecho de grandes proporciones en materia de corrupción. Los hechos que ha puesto en evidencia el Ministerio Público en la investigación que ha hecho supera con creces lo que había sido denunciado como el soborno de Odebrecht. Y en este caso estamos también frente a una mafia, un entramado de funcionarios públicos del más alto nivel. Y eso entonces revela de manera muy clara el nivel de corrupción que ha habido en el Estado Dominicano y particularmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El Ministerio Público ha hecho en esta fase una investigación y en esa investigación ha puesto sobre el tapete, ha hecho público los medios de prueba de cómo funcionaba esa estructura que buscaba apropiarse de recursos públicos, de bienes públicos, tanto para beneficio directo de los involucrados, pero también para financiar campañas electorales, particularmente la campaña de Gonzalo en el periodo 2020. Siempre, como decía el propio expresidente Danilo Medina, cada vez que los políticos roban, quieren que los robos se olviden amparándose en la condición de que son políticos. Claro que en su gran mayoría los funcionarios públicos llegan al Estado porque son dirigentes políticos, porque pertenecen a un partido político. Y en ese sentido, entonces, casi siempre, la corrupción involucra a políticos, pero no se está, en este caso, no se le está imputando por ser político, sino que a ese conjunto de políticos que tenía función pública se le están imputando robos, apropiación de recursos, y eso está penado por la ley, y la ley obliga entonces al Ministerio Público a investigarlo, a perseguirlo y a buscar su condena y además recuperar lo robado. Es decir, que lo que el Ministerio Público hace está dentro de lo que es su competencia, es su obligación y es su responsabilidad hacerlo, y hasta ahora nadie puede decir que el Ministerio Público ni ha violado derechos, ni se ha excedido en la investigación, ni tampoco en las acciones que ha emprendido. Todas las acciones que ha emprendido el Ministerio Público está en el marco de sus facultades. Algunas veces el Ministerio Público hace uso de una, otras veces hace uso de otra, pero ya eso es discrecional. Todas están
dentro del abanico de opciones que tiene el Ministerio Público y le compete al Ministerio Público, sin violentar la dignidad ni los derechos de las personas, le compete al Ministerio Público utilizar la que considere que es la más conveniente. En este caso hizo allanamiento y en este caso hizo apresamiento, y en un plazo que establece la ley y la Constitución lo ha presentado ante el juez de la instrucción con la encomienda para decidir las medidas de coerción. Es decir, ¿Está usted de acuerdo con proceso legal? ¿Usted está de acuerdo con medidas de coerción de 18 meses, como se está pidiendo y como ha ocurrido con la generalidad de los casos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos? Bueno, en primer lugar, normalmente la medida de coerción de 18 meses se estipula para los casos complejos. Y en los casos en los cuales hay un tramado donde hay esta multiplicidad de infracciones y esta multiplicidad de implicados, entonces el Ministerio Público recurre a esta facultad que le da el Código Procesal Penal para pedir la prisión preventiva, la medida de coerción, de la manera más extensa. La verdad, el Ministerio Público tiene ya un buen periodo haciendo la investigación y habrá que escuchar las razones que el Ministerio Público está planteando, tanto para pedir la complejidad, que se declare complejo el proceso, como también para pedir la más severa de las medidas de coerción, que es la prisión preventiva. El Ministerio Público tenemos que darle un voto de confianza de que lo está haciendo su investigación y está haciendo su apreciación de los hechos, y está viendo además tal vez circunstancias, peligros, que a ellos, que son los que están dirigiendo la investigación, le compete exponerla ante el juez. Y es el juez el que va a tomar la decisión finalmente de si es pertinente o no declararlo complejo y de si es pertinente o no, en este caso, extenderlo hasta 18 meses. Pero habrá que escuchar los razonamientos, habrá que escuchar los planteamientos, los argumentos del Ministerio Público, porque no estamos hablando de un grupo de robapollos o de gente que lo que roba es el plátano en una finca. Estamos hablando de todo un tramado mafioso con grandes conexiones, primero en el propio aparato del Estado, específicamente con conexiones todavía dentro de posiblemente de la administración pública, pero además que tiene protección y conexiones en el Poder Legislativo, tiene conexiones en el propio Poder Judicial, posiblemente en el propio Ministerio Público. Entonces, en ese contexto es que tenemos que ver que no estamos hablando de los cantores de Viena, estamos hablando de una estructura mafiosa que fue capaz, de acuerdo al planteamiento que hace el Ministerio Público, de distraer 19,000 millones de pesos. Entonces, en ese contexto hay que escuchar al Ministerio Público, porque eso es lo que hemos aspirado como sociedad, que se castigue la corrupción, que los corruptos vayan a la cárcel, que además de eso se recupere lo robado. Entonces, cuando el Ministerio Público hace eso, tenemos que darle el apoyo al Ministerio Público, porque cuando estos corruptos, estos que se roban los bienes públicos, se benefician de la impunidad, ¿quién es el que sufre? El pueblo que paga impuestos, el pueblo que deja de recibir una educación de calidad, el pueblo que no recibe salud de calidad, ni programas de vivienda. Entonces, tenemos por eso que apoyar las acciones del Ministerio Público para que no solo se castigue, sino también para que se recupere lo que ha robado. El Partido de la Liberación Dominicana argumenta en la defensa que hace de estos connotados dirigentes de su comité político que el Ministerio Público es parte de una estructura que apoya y que propicia la repostulación y reelección del presidente Luis Abinader. ¿Usted piensa que
esos fiscales y esa Procuradora General de la República podrían prestarse para una acción como esa? Bueno, le corresponderá al Partido de la Liberación Dominicana aportar medios de prueba, no solo afirmarlo, porque lo que la sociedad dominicana conoce de la magistrada Miriam Germán es precisamente su independencia de criterios y de actuación. En los años 90, la magistrada Miriam Germán le dirigió una carta histórica al expresidente Balaguer, Sí. en la cual precisamente ante una exclamación y una imputaciones que le hizo al Poder Judicial en la Asamblea Nacional, esta mujer, ya en la condición de juez de primer grado, le hizo una carta pública que conmovió al país, con todos los riesgos que implicaba esa carta pública. Pero esa ha sido la conducta de esa magistrada durante 40 años de ejercicio y de servicio judicial. Su independencia. Siempre he dicho, esa no ha sido la única carta que escribió la magistrada o ha escrito la magistrada. Otras veces he planteado que alguna vez habrá que hacer el compendio de las cartas y de los votos disidentes de la magistrada Miriam Germán, porque ahí está también parte de la historia dominicana de lucha contra la corrupción y además de eso, de la impunidad que ha beneficiado a tanta gente en este país. Y ella ha sido siempre una voz que se ha levantado para defender, por un lado, los derechos humanos, la legalidad, la institucionalidad democrática, pero también el enfrentamiento de la corrupción y que no haya impunidad en un régimen, en un Estado de Derecho donde se respeten las libertades y también los derechos de todos los ciudadanos. Es decir que la misma población se da cuenta que eso se trata de un argumento más. Lo que sí es penoso, y lo quiero decir porque para mí eso fue hasta indigno, ver el local del Partido de la Liberación Dominicana, el local donde alguna vez hizo acción política Juan Bosch, un político pulcro, desde donde en muchas ocasiones se hicieron precisamente contundentes denuncias contra la corrupción. Ver ahora a mucha gente que, como se decía hace unos años, son carne de presidio, ver a mucha gente ahí defendiendo a corruptos, a hombres que se han apropiado de recursos públicos, que lo utilizaron para beneficio personal y para mil cosas más, y ver entonces hoy día convertido ese partido y esos salones que alguna vez, desde los que alguna vez habló y actuó Juan Bosch, verlo convertido en una cueva de Alibaba. Cuánta indignación y cuánta impotencia a mí me dio eso, ver eso. Caramba, cómo se ha pretendido o se ha manchado el partido que formó uno de los hombres y uno de los políticos y uno de los demócratas de mayor lucidez y de mayor transparencia que hemos tenido en la República Dominicana. Bueno, doctor, finalmente, ¿piensa usted que definitivamente, finalmente, estamos asistiendo a una etapa de nuestra vida democrática donde empezará a quedar atrás la impunidad, que es la que propicia la corrupción? No, y la propia corrupción, diría yo. Sí, pero la impunidad es la que motiva la corrupción. Cuando tú ves que no te condenan porque te robaste lo que te robaste, entonces pues eso estimula a otros. La verdad es que todos tenemos esa esperanza y esa expectativa. Pero una cosa es investigarla y además de eso perseguirla, y otra cosa es finalmente obtener las condenas y recuperar lo robado. Nosotros tenemos casos recientes de casos de corrupción, como el caso de los Tucanos, donde incluso la propia empresa envuelta
Embraer, tuvo que pagar una multa en Estados Unidos por la admisión de que sobornó, pero no hubo justicia en la República Dominicana ni Ministerio Público para hacer valer eso. Es decir, aquí se investiga, los pocos casos de corrupción que investiga el Ministerio Público normalmente son favorecidos por la impunidad, porque precisamente tenemos un poder judicial en el cual también hay muchas complicidades y lealtades a los gobiernos y a los funcionarios que los nombraron. Entonces, por eso la población dominicana tiene que estar alerta, porque no es suficiente con hacer un expediente. Ahora viene la otra etapa, y es en esta etapa que viene donde normalmente se produce la impunidad. Se produce de dos maneras: cuando no se hace la investigación y a pesar de las denuncias se dejan morir los expedientes, como hay más de 300 expedientes en el PESCA, como también luego los pocos que se investigan, que luego son favorecidos en sede judicial con impunidad. Y quiero decir más, hasta ahora las investigaciones han estado en torno al entorno del expresidente Danilo Medina. Y quiero recordar que el Partido de la Liberación Dominicana gobernó en 5 oportunidades. Danilo Medina fue presidente en 2. Y en los 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hubo corrupción. Por tanto, no nos podemos quedar solo en el entorno de Danilo Medina. ¿Hay selectividad? Hay que profundizar y ampliar, porque precisamente lo que está a la vista es que hay gente que participó en esos gobiernos y además cometieron graves actos de corrupción. Por ejemplo, en los expedientes de Odebrecht, que fueron unos 17 casos, solo 5 de los 17 fue en el gobierno de Danilo Medina su construcción. Los otros 12 se cometieron en el gobierno de Leonel Fernández. Las obras que también están señaladas en el expediente. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que abarcar es todo ese periodo y cualquier otro en el cual no haya prescrito la acción pública. Entonces, ¿hay selectividad, doctor Moreno? ¿Cómo? ¿Hay selectividad? Bueno, hasta ahora digamos que el Ministerio Público se ha concentrado en estos casos y precisamente nosotros reclamamos al Ministerio Público la ampliación. El Ministerio Público, el PESCA, tiene cerca de unos 300 casos de corrupción que están en los archivos y que cuando se hacían esas denuncias lo archivaban precisamente los procuradores y los funcionarios anteriores y no le daban curso o lo investigaban mal. Ahora, este Ministerio Público tiene la oportunidad de precisamente devolverle a la sociedad esa aspiración, que es que no haya impunidad y que en ese sentido se persiga la corrupción que se ha cometido y que se recupere lo robado, Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Moreno, por haber accedido a esta conversación y espero poderlo tener alguna otra vez más adelante. Siempre que ustedes lo quieran. Yo estoy siempre a sus órdenes y a su disposición. Me siento muy honrado en el hecho de que ustedes me hayan dispensado la posibilidad de hablar sobre estos temas esta tarde. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo fuerte a los dos. Igual. Gracias. Doctor igual. Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Vamos a la pausa y al regreso. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El secreto